Hola, hola, soy Bere Senker, facilitadora de Access Consciousness. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en la tienda roja. Y hoy tenemos de invitada a una gran amiga, Laura Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Ay, mil gracias, Bere, por primera vez de invitada en este programa. Muchas gracias. Muy contenta, mil gracias y gracias a todos los que nos ven. Y hoy el tema que vamos a platicar y vamos a entretenernos con ustedes y vamos a echar el cotorreo es ¿qué es vivir en la pregunta? Laura Ramírez es facilitadora de barras y también es coaching. Y en este camino de lo que es Access Consciousness, una de las principales herramientas es la de vivir en la pregunta. Entonces, Lau, platícanos para ti cuál es el concepto de lo que es vivir en la pregunta y de qué se trata todo esto. Pues me fascina, Bere, me fascina el tema de las preguntas. Alguna vez te había comentado que yo desde chiquita preguntaba hasta que me hicieron ver que era un poco incómodo que tan chiquita empezara, o sea, que fueras tan curiosa. Fuera tan curiosa, tenía curiosidad de saber todo, cómo se ganaba esto, cuánto se ganaba si hacías lo otro, muchísimas cosas. Cuando llegué a Access, ya desde el coaching era muy importante. Un buen coach lo que tiene para ti son grandes preguntas. Nunca tienen tu solución, nunca tienen tu información, porque eso solo lo tienes tú, igual que en Access. Solo que las preguntas de Access fueron fuera de cualquier límite. O sea, ese mundo lleno de preguntas fue lo primero que hizo que me quedara. Y primeramente pues empecé con las 2 preguntas básicas, que a quien se lo he recomendado, sin que hagan barras, sin que sepan nada de Access, sin que tengan más herramientas, la de qué más es posible y cómo puede mejorar esto, ¡fum!, abren todo. Oye, y es bien cierto justo lo que dices, porque siempre de niños tenemos como esta curiosidad y de hecho está como hasta el nombrado de los años del año 3, en donde los niños empiezan a preguntar ¿y por qué? 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 Y creo que es justo este espacio en donde todos como seres humanos nacemos con esta curiosidad, pero que hay algo muy chistoso que cuando el niño pregunta en realidad no está buscando una respuesta, lo que está esperando nada más es estar conociendo y curioseando y curioseando y curioseando sin que esa curiosidad se detenga, es como más y más y más, ¿no? Y vivir en la pregunta para Access es esta parte de cuánto nos limitamos cuando nosotros estamos buscando la respuesta. Cuando estamos buscando la conclusión, la determinación, cuando hacemos una pregunta, y que para mí yo debo de compartirles y debo de confesarles que cuando me explicaron esto de vivir en la pregunta, para mí fue como de ¿what? ¿Quién me va a responder? ¿De qué manera yo voy a conocer cuál es la respuesta? Para Access es muy importante y reconoce como mucho esta parte de tú eres el sabio y tú tienes la sabiduría en ti y tú tienes esa respuesta. Esa respuesta además puede llegar a través del radio, de la televisión, de la comadre, de la amiga. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Tú recuerdas, Lau, cuando empezaste a vivir en la pregunta, cómo fue esta parte de identificar y reconocer cuál era la respuesta? Y un poquito antes de que me expliques esto, quisiera explicarles qué es vivir en la pregunta. Vivir en la pregunta es, primero, soltar la pregunta sin conclusión, sin una determinación, porque generalmente lo que hacemos es que vivimos en este espacio en donde nos preguntamos cómo es que vamos a crear algo diferente, ¿no? Entonces, un ejemplo es, ¿cómo voy a hacer para que no tengo novio y quiero tener novio? Y entonces mis determinaciones y mis conclusiones y mis puntos de vista dicen, reina, lo primero que tienes que hacer es que te tienes que poner a dieta, o te tienes que ir al gimnasio durante 2 horas y además tienes que irte, no sé, al antro, o tienes que empezar a salir con reuniones con más de tus amigas. Esa es una determinación, eso es una conclusión. ¿Y cuál es la respuesta o cuál es el resultado? Pues es exactamente lo mismo, porque generalmente no invitamos a que se abran posibilidades. Cuando nosotros vivimos en la pregunta, lo que va a pasar es que se van a comenzar a abrir posibilidades. Entonces, estas posibilidades quizás sean que no va a ser ni en el antro que yo determiné, ni en el café que me eché con mis amigas, ni en XZY, los lugares en donde yo he determinado. Quizás simplemente si yo nada más hago esta pregunta y soy esa energía, entonces el universo me dice y me escucha y dice, ok,
Bere quiere tener una pareja en su vida. Bueno, pues quizás fue a comprar un libro y en la librería se encontró a un muchacho y chin, ahí aparece el novio. Entonces es algo que vamos a ir profundizando y vamos a ir platicando más y más y más. Pero Lau, a mí me gustaría que tú nos compartieras cómo es que cuando empezaste a vivir en la pregunta, empezaste a escuchar esa voz interna, tu sabiduría, para saber cuál era la respuesta indicada. Pues en primer lugar entendí lo que era una pregunta. Una pregunta genuina no tiene una respuesta, porque si no, no estarías preguntando. Y esto que tú dices, ¿no? O sea, si ya sé por dónde, pues en el gimnasio, en el no sé qué, pues ¿para qué pregunto? Entonces, lo que me empezó a gustar era como este espacio que se abría de posibilidades cada vez que yo hacía una pregunta. Justo cambiaba, o sea, yo ya tenía muchas conclusiones de o por qué no estaba sucediendo o qué me faltaba, ¿no? Antes de hacer una pregunta, normalmente ya me estoy enjuiciando muchísimo. Entonces la pregunta también me empezó a servir para dos cosas: para salirme de la mente, ¿no? Y para abrir, o sea, para cambiar la energía del juicio sobre mí. Y de hecho esa es una de las grandes preguntas que me encanta, ¿qué es lo bueno de mí que no estoy viendo en esta situación? ¿No? Independientemente de cuando preguntas, ¿cuáles son las infinitas posibilidades de que algo así pueda ocurrir? Ya estás en infinitas posibilidades, o sea, el espacio es gigante. Pero como son infinitas, mi mente no entra a decirme que vaya al gimnasio, que deje de comer, o que me vaya al café, o que estudie no sé qué, o que me falta aprender. O sea, todas estas creencias de que si algo me falta, o algo me sobra, o algo tengo que quitar, desaparecen. Y normalmente en este campo que tenemos, ya están tus posibilidades. Lo único que pasa es que no las puedes ver. Entonces me encanta porque ni siquiera me importa cómo va a llegar, de dónde va a llegar. Solo sé que mi vibración, mi energía, mis ganas de salir, de vivir, de tal, cambian. Eso empezó a ser para mí vivir en la pregunta. Y hoy, cuando les comento a la gente, me dicen, ¿pero qué? ¿Todo el día haces preguntas? Sí. Sí, pero de todos modos, si no las hago, en mi cabecita, yo de todos modos iba pensando todo el tiempo en mi mente. De todos modos, no me contribuía de la otra manera. Entonces, como dice Dane, que te vuelves una walking, talking meditation, eso me encanta, que no me tengo que sentar 2 horas en el OM, simplemente abrir esa corriente de energía que me da una pregunta, cambia todo. Y bien dicen que las respuestas lo que hacen es que nos limitan, porque nos limitan a través de los puntos de vista que tenemos. Tratamos de crear algo diferente a través de lo que simplemente conocemos, y cuando nosotros hacemos la pregunta, lo que va a pasar es que te va a empoderar. Una, te va a empoderar, y la otra es que te va a ver y te va a hacer ver este espacio de posibilidades que antes no habías visto. Y aquí me gustaría como platicar también esta parte de, una vez que haces la pregunta, empiezan a estos entrelazamientos cuánticos a trabajar para que entonces la respuesta llegue de una u otra manera. Y la respuesta, cuando a mí me dijeron es que la respuesta va a llegar de una u otra forma, para mí fue como un shock, porque yo como psicóloga pues estoy acostumbrada a analizar todo, ¿no? Bueno, estaba ya, ¿no? Como encontrarle como la raíz, el pie, exacto, el por qué y de dónde se origina. Y entonces para mí sí, a un principio sí fue un conflicto el vivir en la pregunta, porque yo trataba siempre de estar en el espacio del análisis, ¿no? Y entonces cuando realmente me doy cuenta cómo es lo que puede crear realmente una pregunta en tu vida y en mi vida, entonces en ese momento dije, wow, este espacio de estar siempre la razón de donde uno quiere meter todo lo que en el archivo, donde somos una cabecita en donde tenemos como diferentes archivos, y entonces se te presenta una situación y entonces empiezas a escarbar como para ver, bueno, esto es lo que se debería de hacer porque de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que he hecho, esto es lo que me ha funcionado. Pero cuando yo empecé a vivir en la pregunta, de pronto eran alternativas y posibilidades que no me hubiera pensado y no hubiera imaginado, y que además algo muy chistoso que la respuesta es que te limita. No nada más te limita por lo que no sabes,
sino te limita a ti mismo porque sabes esa respuesta que no te ha funcionado, te sigue limitando para crear como nuevas posibilidades. Entonces, cuando vives en la pregunta, tal cual lo dice, pregunta y se te dará, pero en realidad es así, pide y se te dará, pero es pregunta y se te dará. Cuando vives en este espacio de preguntar y preguntar y preguntar, tal cual como dicen, parecemos de pronto como estar como merólicos, de manera consciente lo que hace es que te hace consciente de lo que vas a crear con las posibilidades o en tu vida, simplemente qué es lo que quieres hoy en tu vida. Y algo que a mí me gustó y que me encantó, y más adelante voy a compartir como varios ejemplos, pero una de las preguntas que me creó mucho fue este lugar de ¿quién soy hoy? Tú no sé cómo te ha ido a ti, Lau. A mí me ha encantado esta pregunta de ¿quién soy hoy? Porque no te casas, no te determinas ni concluyes de una u otra manera. El quién soy hoy, quizás ayer estaba enojada y hoy puedo elegir estar contenta. Cambia simplemente ayer, la energía. Ayer también, pues, saliste a funcionar como facilitadora, pero hoy soy la pareja, o sea, hoy cambia absolutamente cualquier personaje con el que te hayas identificado y creas que ese eres. La esposa, la mamá, la psicóloga, ¿no? Si en este momento y en este espacio eso se requiere, está padre, pero cuando haces la pregunta, además te regresa al presente, ¿no? ¿Qué se requiere hoy de mí? Pues a lo mejor ser la amiga. Exacto. ¿Quién soy yo hoy? Y además, ¿quién soy yo hoy con las cosas que hasta ayer o hace 5 minutos no sabía? Y quién soy yo hoy como en esta parte de no juicio, ¿no? Porque, quién soy yo lo puedes hacer 30 veces al día la misma pregunta de quién soy hoy, ¿no? Porque esa energía va cambiando y te va abriendo como esta posibilidad y no estar en juicio hacia ti. Porque para mí esta pregunta de quién soy hoy es como quizás ayer o hace 5 minutos tuve a lo mejor la energía para ser una peleonera con los vecinos, no sé, ¿no? Sí. O sí. Para ir a demandar a quién sabe quién. Exacto. ¿No? Pero eso no determina quién es Berenice. No. Berenice es muchísimas energías, entonces el quién soy yo y me da simplemente la respuesta de lo que es la energía que va a crear más en mi vida. Y no concluir y determinar que como Bere siempre ha funcionado de esta manera, entonces va a ser siempre de esa manera. Berenice tiene muchísimas facetas, Lau tiene muchas facetas cuando te hace esta pregunta de quién soy hoy. Sí, y quién soy yo hoy, y a mí me encanta cuando la acompañas con y qué grandes y gloriosas aventuras viviré, porque independientemente, yo la segunda no la entendía tanto, porque pues cuáles grandes y gloriosas, mi agenda es esta, y voy a ir a la tintorería y de ahí regreso y tengo una persona y tengo una sesión, o sea, ¿dónde caben las gloriosas y grandiosas aventuras? Uh-huh. Pero cuando las empiezas a hacer, también abres el espacio para que aparezcan, y puede ser que alguien te llame y hay un proyecto, o sea, llegan de tantas maneras, de tan diferentes maneras. A mí ahorita lo que me está encantando, y lo platicábamos el otro día, es la parte de hacer las preguntas como irracional, ¿no? ¿Qué idea irracional puedo tener hoy? ¿Qué proyecto irracional puede llegar? ¿De qué manera irracional? Porque para mí era tan importante salirme de las razones de mi mente, porque mi mente, obviamente, no sé si todo el mundo lo sepa, pero la mente está diseñada solamente para archivar datos y para protegerte. Entonces, la información que te llega no va a ser nunca algo expansivo, sino algo más bien que no hagas, ¿no? Entonces, cuando yo digo irracional, ya mi mente ni siquiera puede pelear. No puede, igual que las preguntas de ¿cómo me va a contribuir esto en 5 años? Como mi mente... No, si no digo, se va a un tiempo muy lejano. Exacto, ya no puedes manera. saber qué va a ser la semana que entra, qué va a pasar mañana, pero no puedes saber 5 años, 10 años, 100 años. Son preguntas tan absurdas que realmente pueden sacar lo que me detiene, por lo menos a mí, no sé a ustedes, igual soy a la única que me pasa, mi mente, ¿no? Que está, no, por ahí no, Laura, no, pues está cañón, eso está muy difícil, no, pues las otras no lo lograron, bla, bla, bla. Entonces, irracional en cuanto a ración y en cuanto a razón, me hace salirme de cualquier conjetura que mi mente quiera hacer, ¿no? O que me quiera prevenir
de alguna decepción, de algún fracaso. Entonces voy y hago las cosas, ahora sí que como salgan, ¿no? Elijo, voy y lo hago, veo si funciona y puedo elegir otra vez. Pero es esto, irracional, fuera de cualquier contexto, de cualquier todo, que es la actualización que trae ahorita Access, que a mí me está contribuyendo muchísimo. Y viviré en este espacio de la respuesta, o sea, no, ¿cómo puedes identificar la respuesta una vez que se presenta? Yo les platico como mucho esta parte de pronto en los cursos cuando les digo, vamos a vivir en la pregunta y es como de, bueno, ¿y qué no? Porque así como cuando yo les digo, veo la cara de shock que yo hice en ese momento, ¿no? ¿De qué voy a conseguir? A ver, dame resultados, ¿no? Dame resultados. Y yo les comparto que es esta parte en donde en realidad tú haces la pregunta, la avientas al universo, a la creencia que tú tengas y entonces de pronto la respuesta van a ir llegando de muchas maneras y se pueden presentar de muchísimas formas con muchísimas personas, pero ¿cuál vas a elegir que es la que te va a crear más? Porque de pronto hemos estado en un espacio sin reconocer realmente nuestra sabiduría interna. Y de esto se trata también la pregunta, por eso es que empodera, porque empiezas a reconocer lo que te funciona a ti y te sirve a ti, no al otro. Que eso es muy interesante y es muy padre, porque cuando empiezas a elegir por ti y no sobre los demás, entonces empiezas a crear justo esas posibilidades mayores. Entonces, haces la pregunta, ¿no? Y de pronto dices, bueno, ¿cómo es que me va a llegar la respuesta? Yo les digo que es súper, súper fácil y sencillo. Como cuando eras un niño chiquito y te decían, te voy a dar una bolsa de dulces, o ibas así al Halloween y estabas así súper emocionado, ¿no? Que era como esta energía de lo puedes de todo, sorpresa, de regalo, de sí, contento, alegría, sí, ¿no? Entonces, cuando haces la pregunta y de pronto por X andas vas a lo mejor en el metro y escuchas de alguien esa como respuesta o percibes ese feeling, ese sentimiento, esa emoción, justo esa es la respuesta. Es ahí a donde te tienes que ir, porque eso es lo que te está invitando a que en base a lo que estás escuchando, quizás sea, les decía, puede ser en el metro, puede ser en el radio, puede ser en la televisión, puede ser con una amiga. Si sientes eso, que fue como que te vibró, que te hizo palpitar, esa es la respuesta y es ahí a donde tienes que dirigirte. Y de pronto parece un poco ilógico las respuestas, ¿no? O sea, de pronto cuando llegan es como de, ¿en serio es por acá? Cuando toda mi mente, toda mi parte racional, como dices, es como esta parte de, no, tendría que ser por acá y mi conveniencia me dice que es por acá. Pero cuando te dejas ir por este espacio de irracionalidad, en donde no hay la mente trabajando y no esta ración, en donde se puede crear posibilidades, nosotros los invitamos a que vivan. Experiméntalo 2-3 veces y si te funciona vas a ver que vas a querer más de esto. Es vivir en un espacio en donde empiezas a preguntar y de pronto empiezan a abrirse más y más posibilidades. Y es muy divertido porque cuando haces la pregunta de cuáles son las infinitas posibilidades, la otra cosa que me encanta ver es que en los últimos 4 meses, más o menos, ¿no? Todas las posibilidades que yo pude elegir antes, las conocía de alguna manera, ¿no? Pero cuando son infinitas, ya sí estás buscando algo diferente. No es como, ok, alguna vez oí a alguna facilitadora decir que vas a seguir siendo el pan con mermelada todas las mañanas, aunque sea mejorado. La próxima vez es orgánico, la próxima vez es no sé qué, la próxima vez yo hago una receta en mi casa. Sigue siendo lo mismo. Y cuando te abres a las preguntas, lo que llega es absolutamente sorprendente. Y yo no sé, hace una semana me di cuenta que estaba haciendo cosas que ni pensaba, hablando con quien ni pensaba. O sea, nada estaba en lo que para mí hubiera sido una opción, porque son infinitas posibilidades. Y la verdad es que me divierto mucho. ¿A ti cuáles son tus preguntas favoritas? Para mí es, ¿qué puedo agregar hoy que me haga más feliz? Es la primera. Porque además, si eres feliz, así como ganancia secundaria es el dinero, porque el dinero sigue al gozo y eso me fascina, ¿no? ¿Cómo me puedo divertir más hoy? Exacto. Y bueno, invariablemente, ¿cómo puede mejorar esto y qué más es posible? Que son 2 de las herramientas que vemos en la clase de barras.
y que vamos a explicar brevemente, pero cómo puede mejorar esto te abre un sinnúmero de posibilidades. Y se puede utilizar tanto en cosas como que te está pasando algo muy padre, muy lindo, como en los lugares en donde de pronto no esté como tan presente como este espacio de generosidad, que estés como en un espacio de dificultad. Puedes preguntar cómo puede mejorar esto, y en ambas se van a abrir como estas posibilidades. De pronto hay esta frase de que te dice, ¿no? Mejor no me la podría estar pasando. Inmejorable, ¿no? Lo dices, inmejorable mi día. Y cuando haces eso, le haces saber al universo así como de, okay, ese fue el ya tope. no quieres esto, ya no quieres más de los regalos que te iba a dar el día de hoy. Ok, pues entonces hasta aquí dejamos ya con lo que estás demandando. Entonces, justo desde esta parte de cómo puede mejorar esto, hay muchísimas maneras en que se puede mejorar. Yo me acuerdo cuando empecé en Access, de pronto me decía a mi esposo, oye, pero es que esto de cómo puede mejorar esto, de pronto me parece como que pudieras estar en un espacio de no gratitud cuando algo está muy padre, la estás pasando muy bien. Y entonces poníamos un ejemplo, ¿qué tal que estás en una reunión? Me decías, ¿qué tal que estamos en la casa? Estamos haciendo la carne asada, estamos con mi familia, tu familia, y estamos con la perrita, Tacha, y pues estamos todos muy contentos. Pues la verdad es que aquí estoy muy bien, o sea, preguntar cómo puede mejorar esto se me haría como de, no estoy como no fue reconociendo, ¿no?, ¿no? esta gratitud en la que podría estar y le dije, bueno, ¿qué tal que de pronto a lo mejor mi hermana me dijera, oye, fíjate que estoy embarazada? Para mí sería, ¿cómo puede mejorar esto, no? Entonces, justo, de pronto limitamos y pensamos que ciertas cosas pueden ser ya estructuradas, porque justo nuevamente viene esta parte mental, en donde ya estructuramos y decimos, más no podría ser, es del 1 al 10 y no hay 11, ¿no? Y cuando vives en la pregunta, descubres que no solamente hay el 11, sino que también hay el 12, 13, el 1000, y que llegas a un número infinito de muchas posibilidades, ¿no? Además de que cuando dices, por ejemplo, este fue el mejor día de mi vida, pues el universo va a darte otros días buenos, pero ese fue el mejor. O sea, yo ya lo determiné. El día de mi boda fue el mejor día de mi vida. Entonces, pues, ¿qué hay de los demás días, no? O sea, estás empezando con algo padrísimo y no hay manera de sobrecrear eso. Exacto. Porque yo ya lo decidí. Yo ya decidí que este fue el mejor regalo de mi vida, el mejor día de mi vida, el mejor trabajo que he tenido. O sea, ¿cuántos más podrían llegar si yo no hubiera puesto ese tope? Que el universo me va a dar, pero no va a poder sobrepasar eso que yo ya decidí y que elegí, que es lo mejor de lo mejor. Oye, y ya entrando en este espacio de, bueno, ya dicen, bueno, ok, ya me convencieron. Ya voy a hacer preguntas. Voy a preguntar. ¿Qué preguntas puedo hacer? Porque de pronto me he dado cuenta que en este espacio en donde vivimos uno en la pregunta y dices, bueno, ya, ok, ya voy a empezar a preguntar, ahora sí ya voy a crear que mi vida sea con más facilidad, X, Z, Y. Pero de pronto hay preguntas que decimos son un poco, yo de manera personal sí digo, son tontas. Porque cuando utilizas la palabra, el por qué y el cómo, lo que haces es que te vas nuevamente a este espacio de conclusión y determinación en donde no estás abriendo nada. ¿Por qué me casé con bla? Pues, ¿por qué? Pues ahí es un loop. Vas a dar como una vuelta y vas a dar un círculo en esta información, en este tema, sin encontrar ninguna posibilidad, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando empecé en Access. Yo estaba en varias corrientes alternativas, porque cuando falleció mi mamá, yo decía, yo no quiero estar en ese espacio. Entonces, mi pregunta de manera indirecta, que no sabía tal cual cómo era, pero era, ¿por qué mi mamá falleció? Y entonces, este espacio de por qué, el universo era, pues, estaba escuchando de manera constante. Yo iba de un lugar a otro, estar buscando como alternativas, conocer, bla, 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 para que no me pasara esto. En realidad lo que yo quería era justo esa parte de que no me pasara eso, y en realidad lo que quería era vivir feliz. Entonces, cuando me doy cuenta en Access de por qué por qué falleció mi mamá, bueno, me doy cuenta primero que es una elección, y la otra es que me doy cuenta que la pregunta estaba muy mal hecha, porque en realidad yo no estaba buscando ese espacio de por qué, no me interesa saber el por qué, el origen. Pues esa ya fue una elección que ella tomó. Sin embargo, lo que yo quería era llegar al otro espacio de no llegar ahí.
Y entonces fue justo por eso es que te digo que una de mis preguntas favoritas y que me gusta hacer todos los días es: ¿qué puedo agregar a mi vida que me haga más feliz? Porque en realidad lo que yo quiero es este espacio de felicidad, no quiero estar en el espacio del drama, de la novela, de la enfermedad, de XY, ¿no? Entonces, preguntas que se pueden hacer. ¿Cómo es que crees que podemos iniciar con una pregunta? Bueno, sí, absolutamente quitar el por qué. Algo que también entendí en Access y me fascinó es que el por qué te va a llevar a la historia. Exacto. Entonces, ok, ¿quieres saber la historia y pasar mucho tiempo averiguando cuál es la historia, o quieres crear algo diferente, que es otra posibilidad, ¿no? Puedes tardarte mucho. Y la otra es: ¿por qué se murió mi mamá? O ¿por qué le dio cáncer a fulano? Cuando haces esa pregunta, tal vez el universo te mande la información y lo vivas para que sepas, claro, por qué. Exacto. Eso también sí, es, por eso es tremendo. Es una pregunta muy tonta, y de pronto hacemos preguntas tontas, porque sí, el ¿por qué murió mi mamá? Bueno, pues quieres saber por qué, pues entonces te lo voy a hacer saber. ¿Por qué tuvo cáncer? Bueno, pues entonces quieres saber por qué. Bueno, te voy a entonces a dar este espacio de cáncer para que entonces puedas entenderlo. Y sí, por eso es que les pedimos y les sugerimos que cada vez que hagan una pregunta no te vayas al por qué. El por qué no va a crear nada. Nada. Y yo creo A que... lo mejor si quieres escribir un libro de toda tu familia y de cómo fueron todos en el pasado, claro, mi árbol genealógico te puede servir mucho. Pero como dices, para crear un futuro, no. Y pierdes mucho tiempo. Creo que muchas otras disciplinas que se enfocan en el por qué, a mí ya me pasó y perdí mucho tiempo buscando el por qué. Pues porque tu abuelita resulta que como empezó este linaje, pero su mamá también, y porque su abuela no sé qué. Pero en esta encarnación y en esta vida, ¿qué quiero lograr yo? Quiero venir solamente a averiguar por qué las mujeres en mi familia o los hombres de mi familia o tal están en esta situación. No. Sí, a mí algo que de pronto me daba como esta pregunta de el por qué, una de dos. Primero, generalmente cuando estás en esta búsqueda es porque, y empiezas a hacer preguntas, es porque ves algo incorrecto en ti, ¿no? Entonces, hay ya algo que tienes que solucionar. Exacto. De ti, que está muy mal. Y después que dices, bueno, ok, entonces vámonos como a la historia de antes, en donde seguramente algo hubo que está determinando el que el día de hoy sea de esta manera. Entonces, nunca estuve como en este espacio de juicio pero mientras yo estaba en estos procesos veía como mucha gente sí de pronto podía estar en juicio hacia la familia, hacia pues hacia la abuelita, hacia el abuelo, hacia el papá, porque ya entonces lo incorrecto se salía de ti y se lo ponías a alguien más. Y no es que esté ni bien ni mal. A mí algo que quiero agradecer de esta pregunta del por qué, que sí hubo algo que pude agradecer, es pude haberle agradecido a mi bisabuela, que formó parte de algo inesperado que no lo hacía ni mi mamá ni mi abuelita, ¿no? Entonces sí me dio como una visión diferente, pero fue a través de muchísimos años, de yo creo que más de 100 preguntas en el por qué, y que solamente una respuesta fue como la satisfactoria y la buena que me dejó, ¿no? Entonces sí, vivir en la pregunta, no te vayas al por qué, simplemente empieza a ver qué es ligero en ti, si el por qué te está haciendo entrar en el pensamiento, en tu historia, en las emociones. Ahí entonces ya nos cambiamos te estás desviando por lo que es realmente vivir en la pregunta. Vivir en la pregunta es algo ligero. Acabas de decir algo que me parece muy importante. Si yo descubro, ok, ¿por qué no fui a Harvard? Pues porque tus papás no lo pudieron pagar, inmediatamente hay un culpable. Exacto. Esto que acabas de decir es importantísimo. Entonces vas a seguir atorada en la energía de ahora sí que no quién te la hizo, sino quién te la paga, ¿no? Porque así en la naturaleza de la pregunta está básicamente encontrar un culpable. Y aquí lo que queremos es que te salgas de la culpabilidad, que en realidad, porque pues te va a distraer mucho de lo que puedes crear y de todo el regalo que puede ser para el mundo.
Entonces sí me parece importante esto que acabas de decir. Vas a ir a buscar a otra persona para ponérselo. En cambio, una pregunta genuina te mete en un espacio energético increíble. Cuando dicen en otras disciplinas, ¿no? Que es que hay que vibrar bien y hay que vibrar alto, no sé qué. Pero sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues ¿cómo es una pregunta? O sea, la pregunta de ¿cómo puedo pasármela increíble hoy? ¿Cómo me puedo divertir con esto? Con esto que está pasando, que es tan complicado, que es tan no sé qué, que ya te puso súper seria, ¿no? Totalmente en tu ego, súper serio, tratando de resolver problemas para que el universo te mande más y te vuelvas la que resuelve perfecto los problemas. En cambio, cuando dices, ¿cómo me puedo divertir? Hay esta pregunta que escuché una vez y me fascina. ¿Cómo puedo monetizar esto? ¿No? O sea, y está pasando algo terrible, trágico, entre comillas, que estás viendo enfrente de ti, y dices, ¿cómo puedo monetizar esto? Ya te mueres de la risa, así de... Es tan absurda y tan ilógica que te regresa otra vez a no drenar tu energía. Eso es lo que yo he percibido también. Lo que dices, te empodera porque me regresa la energía. Sí, y de pronto es como el que nosotros tratemos como de resolver todo. Entonces es como esta parte de... como si solamente fuéramos como el ser absoluto que tiene la verdad y que tiene toda la sabiduría de manera interna, ¿no? Porque cuando tú haces la pregunta, sí se hace una demanda al universo y de una u otra forma tú vas a reconocer la respuesta en tu saber. Pero cuando es como un poco como egocéntrico, ególatra, pensar que tú puedes resolver todo. Y eso es que de pronto es vives la pregunta, pero la vives la respuesta porque piensas que tú tienes el poder absoluto de poder crear. Y más que crear, de controlar lo que está a tu alrededor. Porque una respuesta lo que te hace es vivir en el control. En el espacio en donde tú vas a resolver, tú eres el responsable, entonces... No es que no seas creador de lo que estás haciendo, pero es bien diferente que creas, que seas el creador, a que seas responsable de lo que estás viviendo, ¿no? En una respuesta hay muchísima responsabilidad que a mí me parece que de plano, o sea, lo digo y es muy pesado para mí. Sí. Es como mucho esta parte en donde en lugar de que estés creando algo, estés innovando, estés creando posibilidades, haciendo posibilidades, el que seas responsable solamente de eso es como de wow, es muchísima carga energética para una persona el solo pensar que de una sola determinada manera puedes encontrar la respuesta cuando hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y que tienes que elegir la respuesta correcta, ¿no? Exacto. Además, si quieres controlar este futuro, cuando no te sueltas a las preguntas así tan irracionales, ilimitadas, tienes que crear un futuro muy pequeño para poder hacerte cargo de todo. Tus elecciones también se vuelven muy pequeñas, porque qué tal que la riego, porque qué tal que no sé qué, porque todo está partiendo de ti. En cambio, siempre hemos escuchado que el universo tiene tu espalda y que el universo te respalda, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Cuando sí las preguntas las estoy haciendo genuinas de una manera que yo no pueda tener ni el control de la respuesta, ni el control de qué tienen que hacer los demás para que también entren en mi respuesta. Claro. Que también ahí hay otra pregunta que me encanta. ¿Quién me puede contribuir hoy? ¿Quién me puede recibir hoy? ¿A quién puedo recibir yo hoy que no había recibido antes? Claro. Entonces también entran otros personajes en tu vida que no te lo hubieras imaginado, como me ha pasado a mí, la verdad. Yo vivía en un mundito y además creo que hasta presumía de eso, Bere, de que, ay no, yo con mis amigas y me gustan los grupos que yo ya conozco, claro, porque ahí yo podía controlar, ahí además todos me conocían también, saben lo que me gusta, saben lo que no me gusta. Ahora que he hecho esta pregunta y entra tanta gente, tengo que estar súper presente, porque ahí no hay los que saben qué me gusta, los que saben cómo me gusta que me traten, los que saben quién soy,
¿no? Entonces, estás hasta más presente en tus respuestas. A las amigas hasta les dices, ay, no, hombre, tú ya, porque ya eres de confianza. Es como un piloto automático estar con las mismas personas, ¿no? Sí, y les platicábamos de esto, que es cómo puede mejorar esto y qué más es posible. Son 2 preguntas mágicas que te invitamos a que las hagas sin que conozcas Access. Lo puedes practicar en cualquier momento, a cualquier hora, y practícalo 2 veces, nada más, 2 veces o un día completo. Practica esta pregunta y ve qué milagros y qué magia que puede crear en tu vida. Yo cuando empecé en este espacio de vivir en la pregunta, primero empecé con estas 2 preguntas y lo que me llevé fueron regalos tras regalos. La primera ocasión que lo empecé a hacer, habíamos ido a un viaje con la familia de mi esposo y su hermana y su esposo y mi concuño, y llegamos a un lugar en donde fuimos a esquiar y yo estaba fascinada con el lugar, y seguramente si hubiera sido mi punto de vista de decir, mejor lugar no hubiera podido encontrar, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo puede mejorar esto? Y entonces fuimos a caminar mi suegra y yo, mi esposo se fue a esquiar, y cuando se iba a ir a esquiar, llegamos al lugar donde se renta los esquís, y yo estaba de cómo puedo mejorar esto y qué más es posible, y entonces entra una chica y me regala un café de Starbucks, y yo dije, bueno, ¿cómo puede mejorar esto? Llegó de la tienda y traía varias muestras, y pues nada más llegó conmigo, y bueno, seguramente si tú no crees en esto de las preguntas y de la magia y de las posibilidades, puedes decir, esto es una casualidad, ¿no? O esto es suerte. Y en su momento yo dije, esto lo estoy creando yo, y qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Y entonces se va mi esposo, voy yo con mi suegra a caminar y encontramos un hotel precioso en donde estaba el árbol de Navidad, la fogata, se veía unos ventanales enormes en donde estaba la nieve, y entonces yo decía, ¿cómo puede mejorar esto? Y cuando mi esposo baja de esquiar, le digo, oye, vamos a echarnos un chocolate y una copita de vino a este hotel. Y bueno, ¿cómo puede mejorar esto? Y yo estaba en el, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Y cómo puede mejorar esto? Se fueron mis suegros. Digo, los quiero mucho. pero fue un momento ya en pareja, ¿no? Y entonces yo seguía el, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Y cómo puede mejorar esto? Nos echamos la copita. Y le digo, oye, quiero ir a la fogata para ver, pues está en la nieve, la fogata, bla, bla, y cómo puede mejorar esto. Y en eso salimos a la fogata, y en ese momento pusieron una barra de dulces, chocolates, bombones, y dije, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Y cómo puede mejorar esto? Sin ninguna conclusión ni ninguna determinación, no nos cobraron, ¿no? Y terminando ya, fuimos a patinar, y de regreso tuvimos que tomar un camión. Y para tomarlo nos decían que teníamos que esperar media hora. Entonces dijeron, tomen el que está ahorita y después van a esperar 10 minutos en otra parada, ¿no? Entonces llegamos, nos sentamos en el camión, y mi esposo estaba de, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Y de pronto ya para bajarnos le toca el hombro a una chica y le dice, ¿vas para Christian Village? No, pues sí. Bueno, pues yo tengo mi coche aquí estacionado, les puedo dar un ride, y nos llevaron al hotel. Entonces, para mí ese viaje fue increíble, porque el utilizar las preguntas, estas 2 preguntas, empezaban a crear posibilidades y regalos que pensé que no fueran posibles, porque de pronto uno se va limitando, de pronto uno piensa que eso que le pasa fantástico al otro es porque algo está pasando, porque algo trae como un angelito, bla, bla, ¿no? Pero en realidad son estas preguntas que cuando tú te haces, reconoces que eres un creador y que las preguntas te abren posibilidades, entonces empieza a dar más y más y más. Sí, a mí también me pasó igual lo del café en un aeropuerto, que me cambiaran de lugar. O sea, yo ya iba feliz a ese viaje, que fue donde nos encontramos, apenas en Charleston. Yo iba feliz al viaje. Y llegué al mostrador, pero yo ni siquiera había pedido un cambio de boleto, de asiento. Y el cuate me dijo, porque estoy de buenas, le voy a cambiar el asiento. Yo, sí. Pues muchas gracias. ¿Cómo puede mejorar esto? Sí, ¿cómo puede mejorar esto? Y ha sido constante. Te conté también una vez que llegué en una isla al aeropuerto que era pues realmente chiquitita, y no sabía cómo llegar a mi hotel, pero además no veía taxis, no veía nada, mi Uber no servía. O sea, en ese momento, porque también es la otra, no solo cuando estás contento o cuando algo no está saliendo como tú creías,
y pregunto, ¿cómo puede mejorar esto? Y los señores que estaban ahí me dijeron, va a estar medio cañón que encuentres algo, te llevamos a tu hotel gratis. O sea, muchas cosas empiezan a suceder cuando no tienes la conclusión de que todo va a salir mal o de que todo ya está súper bien, cuando sigues haciendo las 2 preguntas básicas de Access, que a mí me han llevado a lugares, y que lo escuchaba al principio cuando entré a Access y yo decía, no, o sea, no, la verdad es que ni siquiera lo puedes creer tanto hasta que te empieza a ocurrir. Eso me parece sensacional, que también empieces a reconocer que tú lo estás creando. Esa es la otra que te da ese empoderamiento y esa energía de seguir haciendo la pregunta, que reconozcas de dónde vino. Sí, y ya para concluir, les decíamos, justo la respuesta te va a limitar, y te va a limitar por todos los puntos de vista que tienes, y que de pronto puedes desconocer muchos que puedan abrir posibilidades en tu vida. Entonces, si hasta el momento no te ha funcionado eso que quieres cambiar y que estás haciendo la pregunta buscando la respuesta y esa respuesta te sigue llevando a lo mismo, entonces te invitaríamos a que empieces a usar la pregunta, pero sin ninguna conclusión, sin ninguna determinación, sin ninguna respuesta, y veas qué es lo que se puede crear a través de la magia de lo que es el universo. El universo tiene muchísimos regalos para todos, simplemente, y están disponibles para todos, simplemente es pedirlo. Por eso es que tal cual se dice en Access, ask and you should receive. Pregunta y se te dará. Y es, en la Biblia se maneja igual y se dice de la misma manera, pregunta o pide y se te dará, pero aquí es cambiarlo al pide como una pregunta. Pregunta y ve qué posibilidades se pueden crear en tu vida, ve qué es la magia que tú puedes crear a través de estos entrelazamientos cuánticos. Y por último me gustaría agregar que si de pronto haces una pregunta y no estás viendo como resultados, deja ese espacio, ten paciencia, porque el universo empieza a colocar de una u otra manera, a hacer los espacios para eso que estás solicitando y estás preguntando, se empieza a crear. Entonces de pronto hacemos una pregunta y como no vemos la respuesta de manera inmediata, entonces decimos esto no funciona. Date el espacio, te invito a que te des el espacio, a que tengas estos momentos de paciencia cuando algo no se presente, y utiliza cómo puede mejorar esto y qué más es posible. Lau, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, que observes bien si tu pregunta es una conclusión con un signo de interrogación al final, porque hacer la pregunta de ¿qué estoy haciendo mal? Es ya implícito que hay algo mal en lo que está pasando. Entonces, fíjate si tu pregunta realmente una pregunta es algo que no sabes. Y eso es lo que abre el espacio de que se genere y que el universo pueda mover absolutamente toda su magia que no te imaginas. Porque la gente que ha creado grandes cosas, a lo mejor en ese momento para la humanidad ni siquiera era una posibilidad. Entonces, si tú quieres crear grandes cosas que ocurran en tu vida, no las definas tú, no las decidas tú. Haz la pregunta tan amplia como puedas, como esta. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto sin ninguna conclusión? ¿Y cuáles son las infinitas posibilidades de que esto suceda? O de que algo increíble entre a mi vida. Entre más absurda sea, me he dado cuenta que más rápido llega. Sí. Entre más irracional, entre más mi mente no pueda tocar un punto de la respuesta, o al menos a mí, porque mi mente se metía mucho conmigo. No sé, a lo mejor para otras personas no. Esa sería para terminar, y que se diviertan, que te diviertas. A mí hay gente que me dice, ¿qué preguntaste? O sea, muchas las hago en mi mente y muchas las digo y se ríen, porque eso es lo que provoca esta energía de gozo, de libertad. Aunque la otra persona crea que eres bastante loca, te juro, veré que se ríen así. Sí. De ¿qué se te ocurre, Laura? ¿Qué ocurrencias? Sí. ¿No? Oye, pues les agradecemos este espacio. Muchas gracias, Lau, por acompañarnos. Muchas gracias, bueno, si tienes algún curso en puerta, algo que quieras como agregar como más para que conozcan un poco más acerca de lo que son las barras y de lo que es Access, ¿tienes algo en puerta? Sí, tengo este domingo un curso de facelift que es para mí
un lujo y divino, porque no solamente te rejuvenece, sino lo que yo he vivido es que empieza a preparar también la cara que le quieres dar al mundo, ¿no? Empiezas a tener más facilidad en muchos lugares donde te presentas, cómo te presentas, y vivirlo y hacerlo. Tú lo sabes, Bere, hay una parte del proceso o de la sesión de facelift que darla o recibirla es expansiva, es mágica, y de verdad se percibe la energía. Es el curso que tengo este domingo 15 de abril en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Entonces, pues si me quieren contactar, está mi página Laura Ramírez Báez, o Laura Ramírez es Salto Cuántico, de el otro programa que tengo aquí también en Planeta 2013. Y pues por cualquiera de esas redes me encantaría también conocerlos en persona en alguno de los cursos, o vernos en algún lugar del mundo, que tanto lo he dicho que ya está sucediendo. Oye, y bueno, yo tengo clase de barras este 14 de abril, el sábado en Puebla, en la colonia Angelópolis, y si deseas mayores informes puedes contactarme a Bere Senker en Facebook, o en la página de Elige Access. Y para la próxima semana, el 19, jueves 19, de 4 a 8 de la noche, voy a compartir un espacio para lo que es el libro de El dinero no es el problema, eres tú. Y vamos a hacer varias técnicas, vamos a compartir el libro, vamos a dar el libro, y se va a hacer un curso pequeño de 4 horas. Y bueno, agradezco que hayas estado con nosotras, y a las manas les mando un saludo. Lore, Fanny, Denise, muchas gracias que aunque no están, su presencia estuvo aquí. Muchas gracias por contribuir a este espacio. Muchas gracias, Lau. Muchísimas gracias, Bere. Fue un placer para mí acompañarte y pues conectarme aquí, donde siempre estamos divirtiéndonos ella y yo, ahora en tu programa. Muy contenta y muy agradecida, con la atención de la gente que nos está viendo. Y muchas gracias a los que nos están viendo y los que nos van a ver en el futuro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.